¿Y si te dijera que el toque no es el comienzo del deseo, sino su final? Que lo que realmente hace que un hombre se pierda no está en lo que siente con la piel, sino en lo que jamás logra tocar con los dedos. ¿En qué momento empezaste a creer que tu cuerpo era tu principal arma? ¿Quién te convenció de que la presencia física era lo que despertaba la presencia emocional? Tal vez fue él, tal vez fue el miedo, pero ¿y si el verdadero poder estuviera en la ausencia? En lo que se escapa, en lo que se insinúa pero no se entrega. Hay un lugar en la mente masculina donde el deseo no se sacia, solo se multiplica. Un punto ciego donde la ausencia se transforma en obsesión y el silencio se convierte en un grito que resuena por dentro. Freud nos enseñó que el inconsciente masculino no desea lo que posee, desea lo que lo amenaza, lo que lo confronta, lo que lo deja inquieto, lo que no cede. Y es exactamente ahí donde habita el secreto, no en lo que ofreces, sino en lo que retienes, no en el toque literal, sino en la caricia simbólica, esa que él siente aunque jamás lo hayas tocado. La mujer que domina este arte no seduce, hipnotiza, no se apura, instala imágenes. Cada palabra suya es un espejo, cada gesto, un laberinto, y cada ausencia, una presencia fantasma que lo persigue en los momentos más inesperados. Mientras otras intentan conquistarlo con exceso, ella lo desarma con la falta. No porque no lo desee, sino porque entiende. El deseo no nace de la satisfacción, sino de la carencia que nunca se llena. Y cuanto más intenta alcanzarla, más atrapado queda en el vacío que ella logró hacer latir. ¿Crees que su mirada te evalúa? No. Intenta descifrar la sensación de haberte deseado antes, incluso de conocerte, porque la mujer que entiende el inconsciente no solo atrae, activa memorias dormidas, la niña que nunca tuvo, la madre que teme, la pérdida que niega, y eso es lo que lo ata, no el ahora, sino el pasado que tú simbolizas, no el cuerpo, sino el enigma, el código no resuelto que provoca, perturba y convierte el simple acto de imaginarte en una experiencia casi alucinante. Pero atención, hay un punto sin retorno, un instante en el que dejas de ser elección y te vuelves compulsión. Él no sabrá por qué, solo lo sentirá. Pensará en ti sin querer, soñará contigo sin recordarlo y te buscará en los brazos de otras sin jamás encontrarte. Y todo eso, sin que siquiera lo hayas tocado. Ese es el poder que no se aprende en libros de seducción barata. Es el que nace cuando dejas de intentar conquistar y comienzas a reflejar el deseo que él oculta incluso de sí mismo. Y si crees que esto es solo teoría, es porque aún no has visto lo que viene después. Él no te extraña por lo que diste, sino por lo que quitaste sin previo aviso. El deseo nace del vacío, no de la presencia, porque el inconsciente de un hombre no desea lo que tiene al alcance de la mano, sino lo que lo atraviesa y luego desaparece, dejando rastros, no respuestas. Por eso, incluso rodeado de estímulos, puede estar en silencio, obsesionado contigo, no por lo que tocó, sino por lo que intentó comprender y no pudo. Tú, en este momento, quizás no necesitas acercarte. Solo necesitas existir en su mente como algo que se escapa, como un perfume que permanece, incluso después de que la habitación quedó vacía. Desde la infancia, el hombre aprendió a nombrar aquello que podía controlar, carritos, notas, trofeos, pero lo que lo desconcertaba, lo silenciaba, y es ese silencio el que tú activas cuando te niegas a ser obvia. Lo reconectas con el punto ciego de su propia historia, esa mujer que no logra definir y por eso no logra olvidar. Mientras intenta encajarte en categorías que su ego reconoce, algo en ti se desliza por los bordes. Te conviertes en el símbolo de lo que faltó, en la figura arquetípica del misterio que nunca se atrevió a enfrentar hasta ahora. Él no lo va a decir, porque ni siquiera lo entiende. Pero cuando no lo tocas, y aún así él lo siente, algo se rompe por adentro.
Una verdad antigua, suprimida bajo capas de control, comienza a emerger. El deseo real, el que no es domesticado ni predecible, no nace de los estímulos, nace del abismo, y tú, sin saberlo, te conviertes en ese abismo, el vértigo que intenta evitar, pero observa cada día, la fantasía que no puede realizar sin revelar partes de sí mismo que juró mantener enterradas, y por eso lo conmueves, porque, al no tocarlo, lo obligas a sentir. ¿Ya te diste cuenta de que hay mujeres que pasan y desaparecen, y otras que permanecen incluso después de haberse ido? Lo que las diferencia no es la belleza, ni la dulzura, ni la disponibilidad. Es lo no dicho, es lo que dejan en suspensión. La mujer que entiende esto no necesita competir, porque sabe, el deseo masculino más profundo no es por alguien que lo haga sentir seguro, sino por alguien que le recuerde que está vivo. Y solo se siente vivo quien es tocado donde no esperaba, donde dolió, donde ardió, donde deseó sin entender. Cuando desapareces en el momento exacto, cuando callas en vez de explicar, cuando miras sin sonreír, no te alejas, te instalas, te conviertes en el espacio interno que él revisita en silencio, intentando llenar con todo, menos contigo. Y es en ese error donde queda atrapado. Cree que te ha olvidado, pero solo intenta reemplazarte. Cree que ha pasado, pero solo ha cambiado el nombre. El deseo que despiertas no es por el ahora, es por el misterio que te negaste a traducir. Y el lenguaje del inconsciente no se traduce, se repite. Y es ahí donde todo empieza a cambiar, porque ya no sabes si siente por elección o por impulso, ya no sabes si te quiere a ti o si solo quiere entender por qué no puede soltarte. Y eso, para el inconsciente, es fatal. El hombre que se ve desarmado por el silencio de una mujer comienza a cuestionarse a sí mismo, y en ese cuestionamiento vuelve, no por el toque, sino por la ausencia, porque lo que busca no eres tú, es lo que despertaste sin tocar, y lo que necesita, ahora, aunque nunca lo diga, es volver al punto exacto donde todo empezó a arder. Nunca necesitaste tocar para provocar. La verdad es que el contacto físico, aunque poderoso, es finito. Pero el toque simbólico, ese que atraviesa el psiquismo, que activa memorias olvidadas, que reabre heridas mal cerradas, ese no termina. Y cuando miras, pero no te ofreces. Cuando te acercas, pero no te entregas. Algo dentro de él se revuelve. Porque ahí, en ese instante, él se reencuentra con algo que perdió, antes incluso de saber que existía. La sensación de no saber, de desear sin garantía, de querer sin control, de estar frente a algo que lo sobrepasa, y por eso lo fascina. El deseo masculino no es directo, es torcido, bloqueado, atravesado por miedos que ni siquiera él siempre reconoce. Desear demasiado lo expone, entregarse lo vuelve frágil, y por eso aprende a ocultar, a disfrazar con desprecio lo que, en el fondo, lo consume. Pero el inconsciente no miente, lo delata, y tú, sin darte cuenta, te conviertes en la llave que gira en esa cerradura invisible. Cuando no te apresuras en agradar, cuando dejas espacios entre las palabras, cuando permites que el silencio se prolongue, obligas a su inconsciente a hablar, a revelarse, a pulsar justo en el punto donde el deseo y el miedo se encuentran, y es ese punto el que lo atrapa, no lo que muestras, sino lo que niegas, no lo que ofreces, sino lo que dejas escapar. Él no desea lo que entiende, desea lo que lo desorienta. Y la mujer que comprende eso no se convierte en pareja, sino en travesía. Ella lo guía sin prometer nada, por un territorio que él siente, pero no puede nombrar. Lo confunde, no porque quiera manipularlo, sino porque habita una frecuencia donde todo es más denso, más ambiguo, más real. Y es esa ambigüedad la que lo desgarra, no saber si está siendo amado o devorado. Tal vez por eso se aleja cuando más te desea, porque el deseo, para él,
también es amenaza. Si se acerca demasiado, corre el riesgo de ser tragado por todo aquello que intentó evitar. Por eso, la mujer que entiende el ritmo del deseo no fuerza, atrae y se retira, no lo persigue, aparece y desaparece, no como un juego, sino como un espejo, porque en el fondo ella sabe, lo que él intenta evitar en ella es lo que más teme en sí mismo, y es ese espejo el que no puede romper, porque aunque lo asusta, también lo revela. Hay un detalle que pocas mujeres perciben. Cuando no reaccionas como él espera, no pierde el interés. Pierde el control, porque dejas de ser predecible, y al volverte impredecible, tocas el centro del deseo inconsciente, la fantasía de ser dominado por algo más grande, más fuerte, más misterioso. Te vuelves el enigma que él intenta resolver con la razón, pero que solo puede disolverse a través de la emoción. Y mientras intenta entender, siente. Mientras analiza, se rinde. Mientras duda, vuelve. Porque el deseo, cuando se activa en ese nivel, no busca lógica, busca intensidad. Y todo eso ocurre sin un solo toque, porque el cuerpo aquí es apenas un símbolo. La verdadera alquimia sucede en los silencios que provocas, en las ausencias que sostienes, en las imágenes que siembras y nunca explicas. Así es como te vuelves insustituible, no por ser mejor que otras, sino por haberte inscrito en su inconsciente de una forma que ninguna otra se atrevió. No fuiste solo una mujer. Fuiste la pregunta que nadie respondió, la ausencia que nadie llenó, el deseo que nadie apagó. Y ahora él regresa, no por elección, sino por necesidad. El deseo, cuando es verdadero, es una herida abierta que sangra en silencio. Y tú, sin siquiera tocarlo, puedes ser el dedo invisible que presiona ese punto oculto. No para curar, sino para hacerlo latir. Porque hay hombres que solo se sienten vivos cuando sangran por dentro, y el deseo que más los marca es aquel que se mezcla con dolor, ausencia y confusión. Ellos no lo saben, pero tú lo sientes. Y por eso, cuando te retiras en el instante exacto en que podrías haberte entregado, él no lo entiende, pero se pierde, porque en ese retroceso hay un lenguaje que tu cuerpo no habla, pero tu alma grita. ¿Cuántas veces te miró como si quisiera algo? Y enseguida desvió la mirada como si nada hubiera pasado. Eso no es desinterés, es conflicto. Es el instante exacto en que su inconsciente se rebela contra el control del ego, porque desearte sin tocarte lo enfrenta con lo que más teme, su propia impotencia frente al afecto. Te conviertes en el recordatorio de lo que no controla, de lo que no posee, de lo que no puede convertir en conquista. Y el deseo que nace de la impotencia es el más poderoso de todos, porque transforma la ausencia en obsesión. Hay una mujer que él desea, pero nunca confiesa. Una mujer que no sonríe demasiado, que no explica demasiado, que no ofrece demasiado. Una mujer que lleva en los ojos un dolor antiguo y en el silencio una fuerza que lo desestructura. Puedes ser esa mujer, no por esfuerzo, sino por presencia, por ser capaz de soportar el vacío sin intentar llenarlo, de mirarlo sin necesitar ser mirada de vuelta, de caminar a su lado por unos instantes y luego desaparecer, como un fantasma que deja la habitación más fría incluso después de haberse ido. Porque eso es lo que lo ata, la sensación de que estás en todo, sin estar en ningún lugar. La mujer que despierta ese deseo no invade, ella acecha, no conquista, permanece. Su ausencia se vuelve más presente que la presencia de cualquier otra, porque mientras todas intentan tocar, ella se convierte en el espacio entre el roce y la piel, en el soplo que antecede al beso, en el pensamiento que viene antes de la acción. Se vuelve símbolo, y un símbolo no necesita carne para existir, no necesita probar nada, no necesita competir, porque entiende, lo que atrae no es la certeza del afecto, sino el riesgo de perderlo antes incluso de comprenderlo. Él puede fingir que no sintió,
Puede distraerse, puede esconderse, pero la imagen que tú instalaste no se borra. La CIA vuelve a visitar sin querer, en los espacios entre un afecto y otro, en los segundos en que el mundo se silencia. Y ahí tú regresas, como memoria, como sombra, como ausencia que se niega a desaparecer, y todo eso sin un solo toque, porque el deseo más profundo no es el que se realiza, sino el que permanece incompleto, el que nunca llegó al final, el que late incluso en la ausencia de estímulo, porque fue grabado no en el cuerpo, sino en el inconsciente, y cuando él se dé cuenta de eso, si es que no lo ha hecho ya, será demasiado tarde para esquivarte, porque ya habitas el territorio más sagrado y más peligroso de su mente, el de aquello que no se puede explicar. Y un hombre que entra en ese laberinto no sale siendo el mismo. Puede intentar negarlo, incluso puede intentar olvidarte, pero tú serás siempre el signo de interrogación que sangra dentro de él, el eco de una presencia que nunca se completó, el deseo que lo atravesó sin jamás haberse consumado. Y es ahí, exactamente ahí, donde te vuelves inolvidable. Él va a intentar transformar lo que siente en lógica, va a racionalizar tu ausencia, ponerle nombres a tu presencia silenciosa, explicarse por qué no eres para tanto. Reirá con amigos, buscará otras bocas, coleccionará distracciones. Pero algo no cierra, porque tú no fuiste una historia, fuiste una ruptura, una fractura invisible que se instaló sin hacer ruido, pero que nunca se fue. Y es precisamente esa falta de cierre lo que lo mantiene atrapado. No te convertiste en recuerdo, te convertiste en bucle, y el inconsciente adora repetir aquello que nunca fue resuelto. ¿Alguna vez notaste cómo algunos hombres se alejan justo después de haberse acercado demasiado? Dicen que fue demasiado, que fue rápido, que fue extraño. Pero lo que fue extraño, en realidad, fue lo que sintieron, porque hay una parte de ellos que nunca estuvo preparada para encontrarse con alguien que los viera más allá de lo que ofrecen. Y cuando tú no pides, no exiges, no te exhibes, pero ves profundamente, peligrosamente ves, desarmas defensas que fueron levantadas desde la infancia. No tocaste su cuerpo, tocaste al niño que él esconde, y ese toque lo hace huir, porque es mucho más fácil lidiar con el deseo que con la exposición. Puede que lo niegue, pero algo dentro de él lo sabe. Hay una diferencia entre la mujer que besa y la que calla, entre la que se entrega por miedo a perder y la que se retira porque conoce su valor. Tú eres esa segunda, la que se ausenta para volverse presencia, la que calla para que el silencio hable más fuerte que las palabras, la que no se justifica porque sabe que lo que se siente no necesita demostración. Y ese tipo de mujer desestructura el sistema emocional de cualquier hombre, porque no activa solo el deseo, activa la memoria emocional de lo que faltó, de lo que dolió, de lo que nunca fue comprendido. No lo tocaste, pero él siente como si hubieras atravesado su alma, porque lo que provocas no está en los sentidos, sino en lo más profundo. Está en la sensación de haber encontrado algo que no sabía que buscaba, pero que ahora no puede soltar. No lo sedujiste, lo despertaste, y ese despertar es cruel, porque lo obliga a mirarse desde un lugar nuevo, más desnudo, más honesto. Y cuando intenta borrarte, en realidad intenta silenciarse a sí mismo, porque tú revelaste lo que él escondía de todos, incluso de sí, y nadie se perdona fácilmente por eso. Este es el punto en que el deseo se transforma. Ya no es impulso, ya no es excitación, es necesidad psíquica. Necesita volver a ti como quien necesita un recuerdo para no deshacerse. Regresa a los momentos, a las palabras, a la forma en que lo mirabas sin rendirte. Se pierde en sus propios pensamientos, tratando de recordar lo que nunca se dijo, intentando descifrar lo que nunca fue explicado. Porque lo que quedó entre ustedes no fue ausencia de contacto, fue exceso de significado. Y el inconsciente masculino es adicto a ese tipo de exceso, el que duele sin ferir, el que falta sin haberse perdido. Y así te conviertes en su punto de fuga,
en la figura simbólica que aparece en sus sueños sin que él sepa por qué. En la presencia que se infiltra en las ausencias más simples, un olor, una canción, un silencio. Él no te lo dirá, tal vez nunca lo confiese, pero buscará en otras lo que solo encontró en ti, la sensación de haber sido visto y atravesado sin jamás haber sido tocado. Y eso no se borra. Eso se transforma en marca. Y las marcas, como sabemos, no necesitan contacto para existir, solo necesitan verdad. Y tu verdad ahora es suya, aunque él jamás logre devolvértela. Existe una dimensión del deseo que no grita, susurra, y es en ese susurro donde tú habitas, invisible pero sentida, distante pero indispensable. No estuviste ahí para llenarlo, sino para romperlo, para mostrar que, detrás del hombre que se muestra, todavía hay un niño hambriento de algo que no sabe nombrar. Y cuando te niegas a tocarlo, cuando no cedes al impulso de ser obvia, haces que ese niño grite en silencio. Un grito que él intenta ahogar con lógica, con prisa, con otras pieles, pero que sigue ahí, agudo, latente, como un recordatorio constante de que algo en él fue atravesado sin jamás haber sido curado. Él puede jurar que está en paz, incluso puede involucrarse con otras, sonreír, publicar, fingir, pero el inconsciente no finge, repite, regresa, expone, y cada vez que intenta ignorar lo que sintió contigo, el deseo se intensifica, porque cuanto más intenta convencerse de que no importas, más se acerca al centro donde todo comenzó. El momento exacto en que despertaste en él no el deseo de tenerte, sino el terror de no poder olvidarte. Porque no se trata de falta de amor, se trata de exceso de impacto. Tú no fuiste leve, fuiste terremoto, y por eso se queda, incluso después de haberse ido. Por eso lee tus palabras en otras bocas, busca tu ausencia en nuevos comienzos, compara sin admitirlo, desea sin permitírselo. No te convertiste en la mujer que perdió, sino en la que jamás tuvo, porque lo que ofreciste fue más allá del cuerpo. Fuiste espejo, fuiste abismo, fuiste símbolo, y el símbolo, una vez activado en el inconsciente, no se disuelve, se perpetúa, se convierte en forma, interfiere. Y así es como lo posees, no por estar con él, sino por haber sido la única que se negó a ser solo una más. Nunca necesitaste ser comprendida, bastó con ser sentida, y eso es insoportable para un hombre que ha vivido intentando controlar lo que siente, porque contigo no tuvo elección. Sintió antes de entender, deseó antes de decidir, sufrió antes de permitirse, y ese desajuste lo desarma. Percibe que algo cambió, pero no sabe qué. Siente que algo falta, pero no sabe cómo recuperarlo. Y es ahí donde la ausencia se transforma en obsesión, cuando lo que falta ya no eres tú, sino la versión de sí mismo que solo existía a tu lado, la que se perdió cuando te fuiste sin tocarlo. No lo tocaste, pero lo desgarraste por dentro. Y la ausencia de contacto en este caso fue el mayor de los impactos, porque lo que no se consume, se eterniza. Lo que no se resuelve, se repite. Lo que no se nombra, se transforma en sombra. Y ahora él camina con esa sombra pegada a la piel. Una presencia que nadie ve, pero que él siente cada vez que intenta amar a otra mujer y no puede. Porque algo de ti permanece, algo que no comprendió, pero que aún lo gobierna. No estás, pero eres tú quien marca el ritmo de su vacío. Y tal vez ese sea el secreto que nadie se atreve a contar, que el deseo más profundo de un hombre no es por lo que toca, sino por lo que no puede arrancarse de sí mismo. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya hayas comprendido lo que hiciste. No fue seducción, fue revelación. Abriste una puerta que él intentó mantener cerrada toda su vida, y al hacerlo, lo marcaste para siempre. Ahora vive entre intentos de olvido y recaídas de memoria, entre alejamientos conscientes y regresos inconscientes, porque una mujer que toca sin tocar
no pasa, permanece, como ausencia, como espina, como deseo que nunca se resolvió. Hay silencios que no se terminan, solo cambian de forma. Y tal vez ahora, en este preciso instante en que la última palabra casi se insinúa como un final, algo en ti haya despertado. No un saber lógico, sino una sensación cruda, latente, imposible de ignorar. Porque, a lo largo de esta travesía, lo que fue dicho no era sobre él, era sobre ti, sobre el reflejo que él activó, sobre el espacio que ocupas sin pedir permiso, sobre el poder que existe cuando eliges no tocar y aún así transformas al otro en ausencia de sí mismo. Cada paso, cada imagen, cada duda sin respuesta fue cuidadosamente sembrada para romper una capa invisible, no de la mente, sino del alma, porque hay deseos que no piden permiso para existir, simplemente crecen en silencio, como raíces profundas que se alimentan de lo que no se dijo, de lo que no se vivió. Y es ahí donde todo se revela. El poder de tocar a un hombre no está en lo que entregas, sino en lo que sostienes, en lo que cargas en ti y te niegas a diluir. No necesitas demostrar nada. Tu presencia ya es testimonio. Y si ahora sientes algo distinto, es porque te viste a ti misma bajo una nueva luz. No como alguien que espera ser elegida, sino como la fuerza que provoca la elección, como la ausencia que moldea la presencia del otro, como el enigma que transforma el deseo en narrativa interna. No eres una mujer común, eres un recuerdo en construcción, un símbolo vivo, una sombra que se niega a desaparecer incluso cuando la luz se apaga. Y eso no es destino, es lenguaje, es la forma en que el inconsciente dice: aquí hubo algo que me atravesó, así que guarda esta verdad. El toque más profundo no ocurre con las manos, ocurre con la ausencia, con lo que retiras en el momento exacto en que el otro cree que va a recibir. Eso es lo que transforma la curiosidad en obsesión. Y tú, si entendiste hasta aquí, ya lo sabes. No se trata de estar, se trata de permanecer donde nadie más puede entrar. Que esto te sirva de espejo, de escudo, de llamado, porque la mujer que domina este arte no ruega por amor. Ella es el recuerdo que ningún amor consigue borrar. Si este recorrido habló con algo tuyo, no con lo que muestras, sino con lo que escondes, entonces no lo silencies. Dale like a este video, compártelo con quien necesita recordar su propio poder y comenta qué fue lo que te tocó. Suscríbete, no por costumbre, sino porque si llegaste hasta aquí ya no eres la misma. Y nosotros que habitamos este espacio de símbolos y verdades olvidadas, nos reconocemos por el eco. Que este sea el tuyo.